Hoy continuamos con el arco de África en el canal, pero también hablaremos de una secuela, ya que en el video de Haití tocamos el concepto de estado fallido y en este hablaremos de otro más. Prepárense porque están por conocer a un país sumido en violencia, con índices horribles de agresiones sexuales, un paradójico caso de sequías e inundaciones, pero aún más importante, al país cuyas aguas son gobernadas por verdaderos piratas. Hoy sabrán por qué Somalia está de la verga. ¡No! Siendo honestos, Somalia es de esos países de los cuales nunca escuchamos hablar, pero cuando lo hacemos suele ser por puras cosas malas. Como con Venezuela, que por un tiempo se calma la cosa, pero al poco rato ya tienes a su presidente haciendo fraude electoral y queriéndose pelear con un multimillonario egomaníaco. Somalia entró en el ojo popular a raíz del creciente fenómeno de saqueos marítimos y emboscadas con armas de fuego por parte de los llamados piratas somalíes. Aunque ojo, este fenómeno no es para nada nuevo, viene pasando desde hace siglos, pero después del nuevo milenio estos cabrones se pusieron más agresivos y multiplicaron sus números. La situación llegó a ser tan seria que organizaciones internacionales pusieron manos a la obra para ponerles freno, pero no solamente con patrullas de la OTAN, sino que incluso se autorizó a empresas privadas el contratar servicios de grupos de seguridad privada, que más bien son mercenarios, pero con nombres más bonitos. La pregunta, como siempre, sería ¿cómo se llegó a esa situación? ¿Cómo Somalia terminó siendo conocida únicamente por ser la tortuga de la era moderna? Pues para entenderlo debemos hablar de su contexto histórico. Al igual que con Eritrea, la historia del actual territorio somalí se remonta a milenios en el pasado. Se estima que ya había poblaciones asiáticas y africanas habitando dicha zona desde el 4000 a.C. Y con el pasar del tiempo, otras etnias se unirían a la horchata de mestizaje, como los etíopes y árabes. En honor a la verdad, pese a compartir el mismo territorio, el pueblo somalí nunca estuvo realmente unido. Este fue constituido por diversas ciudades-estado, como Pone, Mundus, Tabe y muchos otros, los cuales principalmente comerciaban con otros pueblos a través del Golfo de Adén, y cabe resaltar que desde esta época ya existía la piratería, ya que los somalíes aprovechaban la nula vigilancia de las costas por el pueblo romano. Pero como diría La Piedra promocionando una película de mierda, la jerarquía de poder estaba a punto de cambiar. Llegados al siglo VII, Maciosare llegaría a las tierras somalíes en forma de los califatos musulmanes, pero en honor a la verdad, el pueblo somalí aceptó bastante rápido el cambio de religión, principalmente debido a sus intereses comerciales. Básicamente fue como un "y díganos, ¿qué le llamó la atención del Islam y el mensaje de Alá?". Gracias, me gusta el dinero. Del siglo XI al siglo XVI surgirían una gran cantidad de sultanatos que ejercían su dominio en diversos territorios de lo que actualmente es Somalia, Eritrea, Etiopía y Somalilandia, como el sultanato de Adal, el de Mogadiscio, el de Ifat, Ajurán y muchos otros más. Y en este punto es importante resaltar que pese a compartir el mismo territorio, mismo idioma, misma religión y ser todos de color llanta, nunca se unificaron y sus relaciones eran principalmente de rivalidad comercial. Esto nos recuerda que para el ser humano realmente no importan las diferencias étnicas, de religión o diferencias geográficas, siempre encontrarán la manera de discriminarse entre sí. Durante aquellos años el sultanato de Adal era el líder de la región y tenían los humos tan subidos que, junto a los otomanos, invadieron la actual Etiopía durante su campaña de expansión. Pero como nos ha enseñado la historia, el gusto no les duró demasiado, ya que los etíopes junto a los portugueses repelieron los ataques y aparte de sacar a patadas a los otomanos de la región, lograron desmoronar al sultanato de Adal, el cual al poco tiempo terminó por desaparecer. Sí, iniciar una guerra con Etiopía fue como darse un tiro en el pie. Para finales del siglo XVII, la mayoría de sultanatos habían caído y fueron reemplazados por otros pocos más, como el sultanato de Majertín, Warsangi y Geledi. Si bien estos nunca alcanzaron el esplendor y poder de sus predecesores, Geledi sí consiguió destacar su economía gracias a la venta del marfil, pero para su mala suerte un viejo conocido del canal vendría a buscar objetos brillantes. Y no fue España. Recuerden que España hizo su desmadre en América Latina y Europa hizo cagar a África. Durante las juntas de Berlín se llegó al acuerdo de que Reino Unido se quedaría con la parte norte de la actual Somalia, que ahora es conocida como Somalilandia, e Italia se quedaría con el resto. Evidentemente, el pueblo no aceptaría la subyugación de buenas a primeras, y movimientos revolucionarios surgirían para responder a la invasión extranjera,
como el movimiento Derviche liderado por Mohamed Abdullah Hassan. Este movimiento no solo buscaba repeler la invasión, sino también la unificación de todos los pueblos somalíes bajo una sola bandera. Lamentablemente, y aunque tuvieron el apoyo de los otomanos, las divisiones entre las fuerzas somalíes terminaron por desmoronar la defensa de Mohamed, quien terminó escapando a la actual Etiopía, donde siguió liderando su movimiento hasta el día de su muerte. Llegados a 1920, la Italia de Mussolini conquistó todo el territorio de la actual Somalia, pero esto no frenó su campaña de conquista. ¿Se acuerdan de que en el video de Eritrea mencioné las dos guerras entre Etiopía e Italia? Pues acá estamos en tremendo crossover, porque durante esta época Italia tuvo su revancha y unificó a todos los países de la región en la gran África Oriental Italiana. Pero como también comentamos en aquel video, no les duró mucho el gusto, ya que para 1941 los británicos sacaron a patadas a los italianos de la región. No sería sino hasta 1960 que Somalia obtendría su independencia. Bueno, Somalilandia también, pero ambos se unificarían a los pocos años bajo el mando de Aden Abdullah Osmar Dar. Ahora bien, una vez liberados del yugo de los europeos y de los árabes, ¿Somalia obtendría por fin la estabilidad que tanto esperaba? Pues sorprendentemente, sí. O bueno, más o menos. Consiguieron estabilidad política y económica por casi 10 años, hasta que el buen Aden Osmar fue asesinado en 1969, lo que fue seguido por un levantamiento armado al mando de Mohamed Siad Barre. ¿Y cómo le decimos a esto, mis amigos? Díganlo conmigo. Tremendo golpe de estado, papá. Pese a lo que podremos pensar, el nuevo gobierno de Mohamed empezó bastante bien, impulsando los niveles de alfabetización, mejorando sus relaciones con países vecinos al unirse a la Liga Árabe y a la Unión Africana, pero como la historia también nos ha enseñado, si algo parece que va demasiado bien para ser verdad, es porque seguramente lo es. Mohamed estableció el Partido Socialista de Somalia y dio comienzo a su régimen dictatorial. Este carnal no solo buscaba el poder absoluto dentro de las fronteras somalíes, sino que también buscaba la unificación de los antiguos pueblos, incluyendo a Etiopía. El hambre de poder de Mohamed dio pie a la guerra de Ogaden, pero para su mala suerte, Etiopía, quien también era de corte socialista, tenía el respaldo de la URSS y de Cuba, quienes les dieron tremenda arrastrada a los somalíes. Derrotado y humillado, Mohamed rompió lazos con la Unión Soviética y el bloque socialista. Mames, es como cuando te peleas con un amigo y tu otro amigo lo apoya a él y no a ti. Ahí es donde te das cuenta que el apestado del grupo siempre fuiste tú. Por si lo anterior no fuera suficientemente malo, Somalia sufriría de una crisis de desplazamiento en el norte del país, y quienes más sufrieron las consecuencias de la guerra fue el clan de los Ishaq. Lo anterior dio pie a uno de los peores crímenes perpetrados en la región y del cual casi nunca se habla. El clan Ishaq se organizaría en un movimiento rebelde, a lo que Mohamed respondió con una limpieza étnica indiscriminada, que tuvo como resultado a casi 100,000 muertos. Pero si piensan que esto se quedó así, están muy equivocados. El pueblo puede tolerar toda clase de abusos y atropellos, pero todo tiene un límite, y este genocidio fue el evento que desató la rebelión somalí, la cual duró de 1986 a 1992. El gobierno de Mohamed sería derrocado de la mano de diversos grupos rebeldes. El antiguo líder político incluso se exilió en el extranjero, pero esto realmente no trajo prosperidad al país, ya que este quedó fragmentado en diferentes regiones controladas por diversos grupos que velan por sus intereses. Y aunque no fuera reconocido internacionalmente, Somalilandia obtuvo cierta independencia, mientras que en Somalia el gobierno intentó establecer orden y control en la parte sur, pero diversos grupos insurgentes, entre los cuales se encuentran células de Al Qaeda, se han encargado de volver a la región en una tierra anárquica. Desde principios de los años 90 hasta el día de hoy, en Somalia se disputa una guerra civil casi ininterrumpida, y ante la incapacidad de poner orden por parte del gobierno es que se le ha reconocido como un estado fallido. Luego del contexto histórico suelo explicar por qué un país está de la verga, punto por punto, pero en este caso siento que es bastante obvio porque Somalia es un basurero apestoso envuelto en llamas. A ver, tendrías que ser ciego y sordo para no darte cuenta. Primero que nada, es un país que lleva sumido en una guerra interna por casi 30 años ininterrumpidos. El país no posee materia prima o recursos naturales importantes que le permitan ser un punto de interés para la inversión extranjera, y los altos índices de pobreza han obligado a la población a buscar otros métodos para subsistir, entre ellos convertirse en la versión live action de Piratas del Caribe. Aunque bueno, esas películas ya son live action, así que Somalia sería como una acción real realmente, supongo, no sé. Pero si no están conformes con la respuesta anterior, no se preocupen, vamos a indagar más en este asunto.
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida de una población, y en el caso de Somalia, en 2023, este rondaba los 633 euros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Eritrea? Pues estos están un poquito mejor, o bueno, menos jodido. Los habitantes de Somalia tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. Al igual que su hermano lejano Eritrea, Somalia no produce un culo. Cerca del 60% de su PIB pertenece al sector primario, siendo un 40% perteneciente a la agricultura y el 20% restante a la pesca. Y ustedes tal vez se pregunten, ¿y las empresas? ¿Dónde está el sector privado? Y a ver, aquí no es como Eritrea, donde el mismo gobierno evita el desarrollo del sector privado por su proyecto fallido de economía controlada. En realidad, el pedo de Somalia es que nadie sabe con quién tratar. El gobierno realmente no tiene un control de la industria, y si vas y construyes una fábrica, ¿qué te dice a ti como empresario que tu patrimonio no será tomado por algún grupo guerrillero? Y bueno, vamos a imaginarnos que logras construir tu empresa de, no sé, productora de bananos. ¿Qué te dice a ti que tus bananos llegarán a los comerciantes sin ser asaltados por grupos armados? Y aunque suene algo paradójico, es posible que los diversos grupos guerrilleros no sean la causa del problema, ya que diversos economistas declaran que la etapa anárquica de Somalia después de la guerra civil, de hecho, era mejor que la actual etapa con un régimen autoritario. Suena bien pinche raro, yo lo sé, pero esto es África, un lugar que no se rige por nuestras reglas mortales. Lo anterior puede deberse a los excesivos niveles de corrupción en el gobierno. Somalia ha obtenido 12 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Con esta puntuación, Somalia está en el último puesto de la lista, lo que lo convierte en el país con un sector público más corrupto de los 180 sometidos a este índice. Para que se den una idea, mi México mágico, un país más corrupto que la chingada, donde se estima que solo el 1% de los delitos tienen resolución, se ubica aquí, en la posición 129. Bueno, Somalia está hasta acá. Imagínate qué tan pinche jodido tienes que estar para que México parezca un país ejemplar en transparencia y justicia al lado tuyo. Ah, no mamen, casi al final de la lista también está Venezuela. ¿Qué pasó acá, mi Nico? ¿Eso también es culpa del bloqueo yanqui neoliberal o qué? Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk. Volviendo con Somalia, es bastante irónico que el único sector que fue productivo en la región fue la piratería. En su apogeo, la piratería somalí le costó entre 12.000 a 18.000 millones de dólares a la economía global. Entre atracos navales y secuestros, se creó un mercado donde se comerciaba con equipo armado de asalto, además de navíos capaces de competir con los grandes buques de carga que atacarían. Lo más curioso es que incluso nació una red de inversionistas que giraban en torno a estos atracos. Una persona podía venir, invertir en algún grupo pirata para proveerles de armas o suministros y a cambio obtenías un porcentaje del botín. Esto me recuerda mucho a los comentarios de mucha gente pendeja en mi video sobre la gentrificación, que decían la estupidez de así es el libre mercado, güey, es oferta y demanda, güey. Bueno, aquí tienes el perfecto ejemplo de lo que el capitalismo puede hacer cuando no existe una intervención gubernamental, porque si piensas que quienes invertían su dinero en estos grupos solo eran señores de la guerra o narcotraficantes, estás muy equivocado. Quienes se vuelven ricos vendiendo tu información personal o tu salud son de la misma calaña que esos criminales, porque para ellos el dinero vale mucho más que cualquier vida. A ver, ya establecimos que Somalia está podrido en corrupción, su economía está más seca que el desierto del Sahara y su gobierno tiene la autoridad de un esclavo algodonero. ¿Pero las cosas realmente podrían ser peores? Si ya han visto más de 2 videos míos, ya conocen la respuesta. Somalia sufre un terrible fenómeno de desplazamiento, pero a diferencia de México, donde los gringos nos están colonizando, acá se debe a los múltiples conflictos armados, las inundaciones y paradójicamente la peor sequía que se ha visto en los últimos 40 años en la región. En la actualidad se estima que 3.86 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y dirigirse a las grandes ciudades, pero en la mayoría de los casos estos terminan viviendo en la calle o en lotes baldíos, donde carecen de acceso a servicios básicos como el agua, saneamiento, higiene, alimentos y atención sanitaria, aunque la peor parte viene por los temas de discriminación y abusos. Posiblemente ustedes pensarán, ¿cómo es posible que se discriminen entre sí si todos son negros? Stop it. Get some help. Perdón, demasiado basado para YouTube. Como dije anteriormente, pese a ser de la misma etnia, hablar el mismo idioma y profesar la misma religión, en Somalia existe una fuerte discriminación entre clanes, y cuando estos perciben la invasión de gente ajena a su grupo, pues responden de maneras muy poco amigables. Si bien todos los desplazados sufren los abusos de diversos clanes, son las mujeres y niños quienes peor la están pasando.
Y a ver, aquí vamos a entrar en aguas muy turbias. Si vieron mi video sobre Afganistán y la India, recordarán que comenté que se encuentran entre los peores países para ser mujer. Pues bueno, Somalia está haciendo un chingo de méritos para ganarles el título. Como consecuencia del desplazamiento y la vulnerabilidad de las mujeres e infantes, una ola de agresiones sexuales ha ido en aumento con el paso del tiempo, la cual solo se ve agravada por los altos índices de desigualdad de género. Y antes de que algún pendejo salido de la coladera venga y me diga feministo, con desigualdad de género me refiero a que en Somalia las agresiones sexuales no solamente no son perseguidas por la justicia, sino que, debido a la influencia de la ley Sharia, las víctimas suelen ser forzadas a casarse con sus agresores. La mayor penitencia que sufre un agresor sexual en Somalia es que tiene que pagar una multa económica por su delito. ¿A la víctima? Obviamente no, a los hombres de su familia. ¿Que acaso no entienden que en estas zonas las mujeres son solo objetos carentes de derechos? Entre los múltiples casos de agresiones contra mujeres y niñas reportados en los últimos años, destacan la agresión en grupo a una mujer embarazada, discapacitada y 4 niñas, la mutilación genital organizada por algunos clanes de la región contra personas desplazadas y el caso de 3 miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales que violaron a un niño de 11 años. Lamentablemente, el terror no solo es sembrado por los grupos guerrilleros o los clanes armados, sino que la propia autoridad nacional ha contribuido a construir una aura de temor y descontento, ya que, lejos de darle apoyo a las víctimas, estos persiguen y encarcelan a las esposas e hijos de los guerrilleros de grupos como Al-Shabaab, un grupo terrorista relacionado con Al-Qaeda. La gran mayoría de estas mujeres fueron secuestradas de niñas y usadas como esclavas sexuales, quienes con el paso del tiempo fueron forzadas a casarse con los miembros de dicho grupo terrorista. Así que con todo esto no solo se han encargado de revictimizarlas, sino de criminalizarlas con el único objetivo de darle un golpe a dicha organización, reduciéndolas así a algo menos que un objeto el cual puede ser usado para cumplir sus intereses. Sin lugar a dudas, Somalia es comparable a un maldito vertedero de desechos radioactivos. Es un país que ha sufrido la incompetencia de políticos y gobernantes que solo llevaron a su pueblo a conflictos que no dejaron nada bueno, y quienes intentaron resolver los problemas sociales mediante la violencia y la represión. La actual Somalia es el resultado de cómo todo puede salir mal. Una mala gestión gubernamental, escasez de recursos y materia prima, un estado fallido, un sistema judicial que está a la merced de las creencias religiosas misóginas de la mayoría de la población, y para rematar, la crueldad de un clima que está acabando con los pocos recursos que posee el pueblo y los obliga a desplazarse a otras zonas donde solo sufrirán de discriminación y vulnerabilidad social. En este punto no creo que sea exagerado decir que Dios ha abandonado a Somalia. Por mi parte, esto ha sido todo y yo me despido, pero no sin antes preguntarles de qué nos quejaremos la próxima.